El 14 de marzo pasado también le expuse la necesidad de miles de familias que en la zona este de Tijuana estaban enfrentando un problema porque ellos le pagaron hace 30 años también a los gobiernos estatales terrenos que en un momento determinado pues los han reclamado los ejidos. Usted comisionó a Román Meyer de Sedatu para estar en contacto con estas personas, bueno, también conmigo. Nunca hubo ese contacto que yo sepa. Incluso ellos la semana pasada bloquearon la garita de exportación por unas horas en exigencia de una solución a este tema, del cual, por cierto, ya hubo una lideresa asesinada el pasado 22 de junio, Elodia Mateos, y realmente ya el tema está alcanzando dimensiones muy graves, muy delicadas, presidente, ahí en esa zona, porque de entonces a la fecha, a partir incluso de la promesa que usted hizo, no ha habido solución. Siguen estas familias desesperadas, los ejidos ya les están emplazando a pagar 200, 500 dólares por metro cuadrado, cosa que imagínese para una familia allá en la frontera, pues realmente son temas francamente inasequibles. Y ya se encuentran bastante desesperadas estas familias de varias colonias como Terrazas del Valle, Morita 1 y 2, etcétera, y están tomando ya medidas pues muy desesperadas en ese aspecto, presidente. Y bueno, aparte de la pregunta, una observación. Usted dijo que cuando se retire va a dedicarse a escribir un libro sobre el pensamiento conservador. Va a tener que pasar una buena temporada en Baja California. Baja California fuimos el laboratorio de experimentación precisamente de ese pensamiento conservador. Desde el momento en el que, para bajarle la presión al panismo que venía fuerte de Chihuahua, le estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, Carlos Salinas se le entrega la gubernatura a Ernesto Rufo, quien la gana, pero se la reconoce. A partir de ese entonces, presidente, el pensamiento conservador se consolida en Baja California. Vivimos 30 años en los cuales precisamente problemas como el que le señalo, el agua, la tenencia de la tierra, se convirtieron en tema muy delicado. Baja California, particularmente Tijuana, aunque todos los demás municipios nos recibieron con los brazos abiertos, a quienes no somos de allá. Usted también lo dijo en una conferencia, el norte sí desarrolló trabajo, más que el centro, más que el sureste de la República, y efectivamente hubo trabajo, lo hay, afortunadamente para quien llega, no le preguntan a nadie de dónde viene. Sin embargo, la infraestructura es muy endeble. La tierra, como le acabo de decir, el tema del agua, la infraestructura está prendida de alfileres, la infraestructura vial y de algunos otros tipos, mientras que por otro lado se creó una casta de nuevos ricos, salidos precisamente del Partido Acción Nacional. Consolidan una estructura de partido, presidente, por una parte, pues crean lo que a nivel nacional no lograron crear, esa estructura de partido, a partir de liderazgos, a partir de ciertos grupos, a partir también de alianzas muy específicas con el narcotráfico, mientras que a nivel nacional al PAN el capital político solamente le dio para ganar una sola vez la presidencia, la segunda se la robaron. Allá tuvieron 5 gobernadores y todos ellos financiados precisamente por temas como el del agua, que le acabo de referir, por temas como el del narcotráfico, mientras que para la mayor parte de la gente, de los ciudadanos, deben de vivir en las colonias de la periferia, como las que le acabo de decir. Menudea mucho el narcomenudeo, por eso tenemos esos promedios de 8 ejecuciones diarias en algunos casos, por eso tenemos miles de muertes en cada año, por eso Tijuana, Baja California, tiene esta problemática tan severa. Y ahí está precisamente la médula del pensamiento conservador vuelta a realidad, presidente. Sí, bueno, en lo que planteas acerca de la regularización de la tenencia de la tierra, vamos de nuevo a insistir para que se ocupe de este planteamiento Román Meyer. Vamos a establecer comunicación y para eso son estas ruedas de prensa, estos diálogos circulares, estas mañaneras, para recibir, recoger los sentimientos, ¿no?, de la gente y de ustedes, ¿sí?, que hablan en nombre de mucha gente,
Entonces vamos a ver eso. Lo que tiene que ver con el conservadurismo, pues ya lo hemos tratado durante mucho tiempo. Yo nada más les comento que cuando tenía yo que caracterizar a nuestros adversarios, identificarlos, nombrarlos, pude usar el término derecha, no fachos o ¿cuál otro? Retrógradas, reaccionarios o conservas. Y dije conservador. Esos son conservadores. Los que están defendiendo el statu quo, el estado de cosas, que nada cambie, o que son aspiracionistas, egoístas, corruptos, hipócritas, que esa es su verdadera doctrina, la hipocresía. Entonces dije conservador, porque ya no puedo decir mafia del poder, ya eso no lo puedo decir. No, ya eso ya no. Y además el conservadurismo no solo tiene que ver con el poder económico, es una corriente de pensamiento que ha existido siempre. Yo diría que son los troncos o las afluentes principales en la historia: el liberalismo y el conservadurismo. Y de ahí se van anexando, ¿no?, en el proceso político histórico, pues en el caso de nuestro país, realistas independentistas, ¿no? Por lo general, los realistas conservadores, los independentistas liberales. Luego, reformistas y reaccionarios. Los reformistas liberales, los reaccionarios conservadores. Luego, revolucionarios o reeleccionistas o antireeleccionistas. Entonces, reeleccionistas, pues es Porfirio Díaz, es conservadurismo. Antireeleccionismo es Madero, es liberalismo. Neoliberalismo, pues es conservadurismo, porque uno podría pensar, es que el neoliberalismo es una etapa superior del liberalismo. No, es conservadurismo. Y
lo que nosotros representamos, que es verdaderamente liberalismo, progresismo, humanismo. Entonces, para hablar de nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, pues es conservadurismo. Pero eso tiene raíces profundas y eso es lo que quiero estudiar. Ahora que ya voy a terminar, en septiembre del 24, ya me jubilo y no vuelvo a participar en política, ni a hablar de política, ni a hablar con políticos, ni a asistir a ningún evento, ni siquiera académico. Y voy a cancelar mi tweet, el Face, completamente, y pues ya no voy a tener relaciones políticas ni con mis hijos, porque si llegan a visitarme, pues llevan a los nietos y ahí voy a estar, pero ya cuando empiecen, es que fíjate que está pasando esto, párate, no, eso no, de eso no hablemos. ¿Y a qué me voy a dedicar? Bueno, pues a cuidarme en mi salud, a caminar, a hacer un poco de ejercicio, a cuidar los árboles, a gozar del canto de los pájaros y a escribir con una disciplina. Ya la he aplicado cuando he escrito algunos libros allá en Palenque. Me levanto temprano, camino, me baño, desayuno, me siento 2 horas a escribir, me paro, camino un poquito, me tomo un café, me vuelvo a sentar otras 2 horas, y ya viene siendo la hora de la comida, o sea, son 4 horas de trabajo, y camino la comida, y pues hay que tener también la disciplina de ya no dormir la siesta, sino caminar para volverse a sentar 2 horas y recreo, y ya otras 2 horas hasta las 7 de la noche, 8 ya, entonces sí, ya más tranquilo, caminar un ratito, ahí sí, antes de irse a acostar, leer otras cosas, y así. Y el texto que quiero hacer, el libro que quiero hacer, me va a tener entretenido porque es buenísimo el tema, el pensamiento conservador. Estábamos hablando de que hay un libro bueno y lo recomiendo sobre el pensamiento reaccionario de García Cantú, pero tiene que ver más, él hace en todos los capítulos una introducción, una interpretación, pero lo que reproduce son documentos
sobre el pensamiento. Este es el pensamiento de la Reacción Mexicana, de 1810 a 1962. ¿Sí? Yo quiero imaginar con testimonios, códices, con crónicas, cómo era la época prehispánica y cómo empieza a influir el pensamiento dominante a partir de la colonización. Y los 3 siglos de dominación colonial y la independencia, que es política, porque la verdad no cambiaron las estructuras de control y de dominación. Siempre hablo de que nos quedamos en la idea de que la esclavitud en México se abolió en 1810. No, el cura Hidalgo, un dirigente extraordinario, un cura rebelde, ilustrado, humanista, cristiano verdadero, proclama la abolición de la esclavitud, pero no es abolida en los hechos. Se mantiene durante todo el siglo XIX. Por ejemplo, los peones no podían votar durante la primera mitad del siglo XIX. Empiezan a ser considerados como ciudadanos libres a partir de la Constitución de 1857. Pero también, como suele suceder, una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad. Aquí están los médicos y saben que desde la época de Zedillo quedó establecido en el artículo 4 de la Constitución vigente el derecho a la salud y es letra muerta. Bueno, pues lo mismo. ¿Cuándo es abolida la esclavitud? Hasta 1915, más de 100 años que hay decretos en todos los estados para abolir las prácticas de peonaje, porque lo que predominaba en el campo pues eran las haciendas y los amos, eran los hacendados y tenían derecho hasta de castigar a los peones con látigos, con cepo, con grilletes. Pero eso, 1915. Por eso la revolución fue muy profunda. De las 3 transformaciones, la más social de todas fue la Revolución Mexicana. Entonces, ese pensamiento conservador pues ha imperado, ha dominado por siglos. Ustedes saben que cuando los revolucionarios llegaban a las haciendas y le decían a los peones que ya eran libres, los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar.
porque no sabían qué era la libertad. Pero eso hace apenas 100 años, un poquito más, porque ahí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, bisabuelos, sus abuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres. Entonces son procesos que se han ido desarrollando, desenvolviendo en el transcurso del tiempo. Por eso cierto pensamiento, ¿no?, que todavía prevalece de discriminación, el racismo. Y cuando hay un proceso como el que estamos viviendo, porque son tiempos interesantes los que nos tocó vivir, imagínense, en la colonia 3 siglos no se movía nada. Una vida aburrida. Ahora no. Ahora se están dando cambios. Tenemos esa dicha enorme de vivir momentos interesantes y están aflorando, emergiendo todo eso que estaba ahí, la discriminación, el racismo, el clasismo, y todo ha sido muy educativo, muy pedagógico, de mucha concientización. La revolución de las conciencias. Eso es la mejor herencia, el mejor legado que podemos dejar. Por eso a veces, aunque yo pudiera omitirlo, si alguien opina algo, aunque aparentemente sea un personaje supuestamente menor, lo retomo, porque no es el personaje, ¿no?, es el pensamiento de muchos. O sea, no son 5, no son 10, no son 20, no, piensan así millones, millones. Más que también en el conservadurismo una de las características, ya lo comentamos, es la hipocresía. Muchos se quedan callados, no lo dicen, no dicen lo que piensan. Y otros no, otros sí. Si ustedes me dan a escoger, a ver, Lozano o Claudio X González, me quedo con Lozano. O sea, porque pues, ese habla, no se guarda nada, el otro es taimado. Pero bueno, ya nos desviamos mucho, pero es interesante.